La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Angélica Martínez del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Vamos a dar inicio al Viernes de Soluciones Sostenibles del día de hoy, que tiene como tema principal EcoHouse, un proyecto de vivienda bioclimática y sostenible en Colombia. Quiero primero que todo preguntarles si todos me están escuchando bien. La herramienta tiene una manito para alzar. Por favor, les agradezco que me confirmen a través de ese sistema. Listo, perfecto. Creo que todos tienen audio. Entonces vamos a continuar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener el Viernes de Soluciones Sostenibles que se realiza en alianza con 571 Arquitectura, que es una empresa miembro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y hoy la presentación va a estar a cargo de la arquitecta Natalia Carrero, que es pues, la persona líder en bioclimática y sostenibilidad de 571 Arquitectura. Quiero explicarles cómo vamos a manejar el webinar. Durante la presentación de Natalia, nosotros tenemos una herramienta que es el chat, que es por donde varias personas ya nos han escrito. La idea es que mientras Natalia está presentando su intervención, mientras nos está contando acerca de este proyecto, las personas que tengan preguntas las podemos ir dejando en este chat y al finalizar vamos a leer las preguntas en vivo y Natalia nos va a ayudar a contestarlas. La presentación tiene una duración aproximada de 35 a 40 minutos y vamos a tener 15 minutos de preguntas. Entonces, en este momento le voy a ceder el control a Natalia para que ella pueda iniciar con la presentación. Hola Natalia, ¿nos escuchas? Ya puedes hablar. Hola, sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Listo, te escuchamos perfectamente y ya estamos viendo también tu pantalla. Ok, perfecto. Listo, ya puedes iniciar. Ahí me ven la pantalla y todo perfecto, ¿verdad? Sí, listo, te vemos súper bien. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Carrero. Yo soy la pues, arquitecta líder de todo el componente de bioclimática, sostenibilidad y eficiencia energética para 571 Arquitectura. Nosotros ya desde hace un par de años somos miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y pues desarrollamos todos nuestros proyectos bajo esta línea de bioclimática y de sostenibilidad. Y pues hoy la presentación que les quiero hacer es un poco como mostrar cuáles son los principios bajo los cuales Natalia, también un poco les quiero contar cómo abordamos los proyectos aquí en la oficina. Nuestro método tiene mucho que ver con abordar 4 componentes, que son el componente este
en lo que refiere al sentido social, pues buscamos que nuestros proyectos sean detonantes de oportunidades, de escenarios de equidad y de participación para las Natalia, comunidades. ¿te puedo interrumpir un segundito? ¿Me escuchas? Natalia. Hola Natalia, ¿me escuchas? Bueno, voy a comunicarme con Natalia para que nos ayude con el tema de el audio, porque al parecer se nos está cortando, entonces les pido unos segunditos mientras podemos verificar el tema del sonido. Gracias. Angélica. Hola, sí, es que imagínate Natalia que se nos pierde, en momentos se nos pierde la voz. No sé si de pronto puedas Esperamos verificar un segundo. Sí, espera un segundo. de conexión. Pero contigo sí me suena todo perfecto. Ahí ya nos estamos escuchando, hace un ratico no te escuchamos, entonces si quieres pues volver a como retroceder un poco y volver a iniciar, que te perdimos casi desde el comienzo. Espera un segundo. Voy a ver si de pronto me voy a pasar al cable. O sea, no me voy a conectar con Wi-Fi, sino con cable. Ya, Mejor. listo. Y también los audífonos te están generando interferencia en el audio. Bueno, entonces espérame, tú no me cuelgues. ¿Ellos me están escuchando también? Sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno. ¿Ahí mejor? Sí, creo que se escucha mejor. Háblanos de nuevo. ¿Hola? Sí, se escucha mejor. ¿Sí, mejor? Listo. Listo. Bueno, entonces así. Eh, Si puedes volver nuevamente donde estabas en la presentación. sí, ya retomo en donde estaba, en Listo. la tercera diapositiva. Vale, perfecto. Entonces ya quedas nuevamente ahí, ya te escuchamos bien. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces voy a retomar, creo que les estaba contando un poco como del método que tenemos en la oficina para abordar los proyectos de diseño, entonces no sé en dónde se habrán quedado, pero bueno, nosotros creemos que la arquitectura pues es una búsqueda constante de respuestas, ¿no? Y que cada uno de los proyectos pues abre un escenario puntual que permite pues canalizar esas búsquedas. Entonces nosotros abordamos los proyectos bajo 4 componentes, que son el sentido estético, el sentido ambiental, el sentido económico y el sentido social. Entonces, todos estos interactúan entre sí en todos los proyectos y en lo que refiere, por ejemplo, al sentido estético, pues buscamos que la arquitectura dé una respuesta emotiva, sensible y muy armónica, desde el punto de vista como visual, de proporciones, de jerarquía y de orden. En lo que refiere al sentido ambiental, pues buscamos que nuestros proyectos sean medios para preservar los recursos naturales y aprovechen el potencial ecológico de las zonas en donde se implantan. Desde el punto de vista económico, buscamos los mejores escenarios para la optimización de recursos, las mejores estrategias comerciales y pues establecer escenarios que sean viables para nuestros clientes y para los usuarios finales de los proyectos. Y en lo que refiere al sentido social, pues buscamos que nuestros proyectos sean un escenario de equidad, de oportunidades y de participación para las comunidades. Bueno, ahora les voy a contar un poco rápidamente de cómo trabajamos, pues para materializar como estas búsquedas, hacemos uso de herramientas que pues nos permiten aterrizar todas esas cosas que a veces vienen solamente en forma de ideas. Entonces, hacemos uso de herramientas BIM que nos permiten, pues, no solamente desarrollar los proyectos de manera eficiente, sino tener muchísimo control en términos de cantidades, de coordinación y, pues, somos una vía que facilita estos procesos para las otras disciplinas que interactúan con nosotros y para nuestros clientes. Adicionalmente, pues creemos también todavía en el desarrollo de maquetas volumétricas, pues como de estudio de los espacios, de estudio de las volumetrías, de estudio de las formas, maquetas conceptuales de trabajo, pero también hemos apoyado en varias ocasiones la comercialización de proyectos a través del desarrollo de los modelos. Nuestro lenguaje y comunicación de proyectos, pues tiene mucho que ver también con el trabajo manual, porque creemos que es una de las maneras más sensibles como de acercar lo que para nosotros son pues muchas veces datos, elementos, números, cifras y demás, pues a nuestros clientes y a los usuarios. Y finalmente, y creo que pues es lo que más compete para esta presentación, pues nosotros desarrollamos una serie de
desarrollamos una serie de análisis de iluminación, de soleamiento, de confort, de gran cantidad de variables que tienen que ver con el componente medioambiental de los proyectos. Esto con el fin de desarrollar como esos escenarios de comprobación que nos permiten evaluar cuáles son las mejores alternativas para los proyectos en específico y que adicionalmente pues, nos permiten ver antes de que los proyectos sean construidos, pues, cuáles van a ser las condiciones en las que estos se van a comportar. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia, les voy a contar un poco sobre EcoHouse. EcoHouse es un proyecto de vivienda multifamiliar que se encuentra localizado en Chía y que se formuló bajo 3 conceptos desde la parte de diseño: la sostenibilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad. Para nosotros EcoHouse pues, hace parte como de una muestra de un acto reflexivo frente a lo que tiene que ver con la vivienda y la manera como se concibe la vivienda multifamiliar en Colombia, no solamente desde el punto de vista de incorporación de estrategias que buscan la sostenibilidad en el hábitat, sino que también tienen que ver con la manera como se desarrollan las estrategias comerciales, se define el área y el tipo de ocupación para los proyectos, la manera incluso en cómo se construye. Entonces, pues EcoHouse para nosotros es como una manifestación integral de todas estas cosas. Entonces, bueno, el proyecto, como les contaba, está localizado en Chía. Incorpora varios componentes que voy a ir abordando a lo largo de la presentación y sobre las cuales pues me imagino que surgirán dudas, pero que les pido que también esperen un poco como a que vaya siguiendo la secuencia de la presentación, porque seguro las dudas que hayan al principio van a ir siendo aclaradas en el proceso. Entonces, este proyecto incorpora estrategias bioclimáticas, un tema de gestión eficiente de recursos naturales y la adaptabilidad espacial en términos de la vivienda. Entonces, bueno, el proyecto EcoHouse está localizado, pues, un poco para, ya cuando se dio el proceso de diseñar el proyecto, había una condicionante geográfica que para nosotros era importante y que nos permitía, pues, aproximarnos en primera instancia al lugar. Entonces, la zona donde se encuentra EcoHouse tiene visual hacia la iglesia de la Valvanera, que son los cerros de Chía, y hacia los cerros orientales. Entonces, esto no solamente nos daba como una condición de localización en la extensión de la sabana bogotana, sino que también pues, nos permitía identificar cuáles iban a ser los puntos visuales más importantes y, bueno, la entrada y salida del sol, que luego viene a ser pues, el criterio fundamental bajo el cual se estructura el proyecto. Entonces, bueno, en términos de implantación, el proyecto se concibe como 2 torres, en un lote que es un polígono irregular que tiene pues, una zona que no le pertenece, que hace parte de otro predio en el centro. Entonces, esto pues también presentó una reflexión frente a cómo se podía desarrollar pues, un proyecto que no fuera totalmente, que no ocupara la totalidad del suelo, pero que adicionalmente pues tampoco generara un rechazo hacia ese volumen que se encontraba en ese lote como metido en el lote general de EcoHouse. Entonces se dispusieron de 2 torres orientadas para la captación solar, que también lo vamos a elaborar, a desarrollar a profundidad más adelante, y se liberó la mayor cantidad de espacio en primera planta para poder desarrollar los espacios comunales, para poder desarrollar zonas verdes y sobre todo pues como para romper un poco el esquema de la torre abierta, de la torre cerrada y como la solución habitacional en altura, de altísima densidad. Entonces, bueno, un poco aquí viene como la reflexión que surgió con el proyecto, y es que cuando llega el encargo del proyecto, se hizo un análisis pues, de qué era lo que se estaba produciendo en vivienda multifamiliar en la sabana de Bogotá pues, y en Colombia en general, y que es el caso que está pasando hoy en día todavía, y es que la construcción pues, es totalmente industrializada por temas de economía, de gestión pues, mucho más eficiente de los sistemas, temas de desperdicio, porque es más rápido, en fin, por gran cantidad de cosas. Entonces lo que se hace es que se genera una planta tipo que se repite n cantidad de veces en función de la altura del edificio. Entonces lo que nosotros buscábamos era dar una solución que fuera industrializada, pero que nos permitiera cambiar ese paradigma y darnos pues, mayor flexibilidad, no solamente en la concepción de los espacios, sino en dar soluciones para los usuarios que fueran mucho más adaptables a sus necesidades, más aterrizadas con la idea de que no todas las familias son iguales, de que no todos los usuarios necesitan lo mismo,
y pues de que todos tenemos como la posibilidad de vivir en un edificio que nos brinde como las oportunidades para escoger, ¿no? Entonces, lo que nosotros propusimos en ese momento, pues fue desarrollar un proyecto que, mediante la idea de módulo, reformulara la concepción de la planta tipo repetida y que aún así nos permitiera pues un alto grado de industrialización en los procesos constructivos. Entonces, para desarrollar para llevar a cabo pues este proceso de diseño, entonces lo que hicimos fue establecer un módulo que tiene que ver mucho también con las dimensiones que se necesitaba para para desarrollar los espacios en los sótanos, pues porque desgraciadamente aún ese es uno de los requisitos que debemos tener en nuestro país pues para construir edificios. Entonces desarrollamos, bueno, un módulo que tenía 5,85 por 2,85 de alto y en el cual cabían 2 carros, pero que adicionalmente ese módulo pues era transferible al desarrollo de 2 unidades de habitación estándar. Y bueno, mediante varios ejercicios matemáticos y de composición, entonces desarrollamos unos módulos que tienen unas medidas más o menos estandarizadas y que nos permitían tipos de soluciones. Entonces, bueno, como una primera unidad, como les decía, entendimos que no todos los usuarios iban a ser de la misma estructura familiar y el mismo número de personas iban a habitar cada uno de los apartamentos, entonces desarrollamos una unidad habitacional para una persona, una unidad habitacional para una pareja de pronto que piensa expandir su familia, una unidad habitacional para una pareja con hijos y una unidad habitacional que tuviera un dúplex para una familia más extensa, que también esto nos permitía pues configurar no solamente las plantas en sentido sobre las fachadas principal y posterior, o sea, dejando la circulación en la mitad, sino integrar a través de una tipología de apartamento ambas fachadas. Y tenemos una tipología de apartamento que entonces puede ver el amanecer y el atardecer. Entonces, bueno, cómo consolidar todos estos tipos de apartamentos y todas estas reflexiones en un sistema que, como les decía, pues fuera industrializado y de sencilla elaboración y pues en parte como viable para nuestro cliente constructor. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema bajo la lógica de plug-in que tiene que ver con cómo se encajan piezas en otros sistemas. Entonces sabíamos que lo que teníamos fijo era un sistema de ductos, que los ductos no podían ser son un elemento vertical que no puede tener obstrucciones en sus plantas porque de esta manera pues era mucho más sencillo de construir y que adicionalmente esos elementos pues también, digamos, esos elementos continuos también tenían que ver con la estructura. Entonces lo que nosotros desarrollamos era un sistema de módulos con las distintas soluciones habitacionales que se anclaban de manera perfecta a esos sistemas de ductos y estructurales en últimas. Entonces, bueno, como les decía, esa estrategia no solamente permite pues, una lógica como compositiva y matemática y de configuración de distintas unidades habitacionales, sino que en algún punto pues, se habló de que esto también podía ser una estrategia comercial, es decir, que el usuario tuviera tal libertad de poder decir es que yo quiero un apartamento de una habitación, 2 habitaciones o 3 habitaciones que esté localizado en la planta 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces desarrollamos también unos modelos, como les decía al principio, nosotros somos muy creyentes de que este tipo de mecanismos como un poco interactivos, pues permiten visualizar con mayor claridad lo que se va a hacer luego en el proyecto. Entonces desarrollamos ese módulo, esa maqueta conceptual que nos permitía pues como testear nuestra teoría. Finalmente, entonces, para desarrollar el proyecto se propuso un sistema prefabricado que buscaba la industrialización máxima del proceso constructivo, pero que no fueran muros vaciados en sitio, que es como el caso que vemos aquí al lado derecho. Entonces lo que nosotros propusimos era que se desarrollaran todos los elementos, se fabricaran todos los elementos y luego se trajeran a la obra. Entonces la construcción fue prácticamente prefabricada en su totalidad y esto nos permitió pues, generar un alto grado de eficiencia para un sistema que parecía no ser tan lógico como un sistema de pantallas. Entonces, esta es una de las plantas del proyecto. Entonces, como podemos ver aquí en estos cuadritos rojos que se acaban de marcar, eran los ductos que eran, pues, ¿cómo se dice? Atravesaban todo el proyecto desde la primera planta y sobresalían en la cubierta
que también, la cual voy a abordar ahora más adelante, y eso permitía entonces esas múltiples configuraciones, ya que los espacios de servicio que necesitan la cercanía de las instalaciones, como las cocinas, los baños y las zonas de ropas, pues colindaban contra esos espacios en donde estaban los cajones de los ductos. Entonces eso nos permitía colocar los módulos de una manera pues mucho más libre. Y luego entonces aquí van a poder ver que hay unas tipologías, por ejemplo en esta planta de una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, y unos atípicos, pues como se iban también configurando otros módulos que nosotros no teníamos pensado. Entonces hemos pensado un módulo, otro que era el doble de ese módulo y otro que era el triple de ese módulo. Entonces llegó un punto en donde tuvimos que también aterrizar un poco la idea y decir que no eran 2 módulos exactos, sino 2 módulos y medio para generar otra tipología. Y así pues fueron surgiendo gran cantidad pues como de productos, pero no solamente de productos, sino de soluciones arquitectónicas. Entonces este es el proyecto ya desde la fachada posterior, construido. Y bueno, en términos de sostenibilidad y sobre todo de bioclimática, pues nosotros creemos que la única manera de lograr que un proyecto sea sostenible es que cumpla con ciertas condiciones básicas de bioclimática. Un proyecto puede tener muchas medidas añadidas de manera posterior, pero van a ser supremamente costosas o dispendiosas de instalar y de aplicar si el proyecto no fue pensado desde su inicio desde el punto de vista bioclimático. Entonces este proyecto, desde el principio, fue formulado como un proyecto que iba a tratar de reducir al máximo la cantidad de medidas como artificiales para la búsqueda del confort. Entonces hacemos una serie de análisis en su momento de asoleamiento para garantizar que todos los apartamentos y todos los espacios pues tuvieran cierta cantidad de horas de sol al día, dependiendo pues de la fachada en la que se encuentren. Y adicionalmente pues evaluamos ya en términos como numéricos mucho más exactos cuál era la cantidad de captación solar que podía tener pues las fachadas expuestas, ¿sí? La fachada oriente y occidente, porque como pudieron ver al principio, el proyecto se implanta de manera tal que las superficies acristaladas pues se localizan a oriente y a occidente en ambas torres. Entonces esto abrió después la posibilidad pues de evaluar hasta qué punto el calentamiento solar pasivo iba a dar condiciones de confort a las unidades habitacionales. Y adicionalmente hicimos pues también este mismo análisis de la cantidad de radiación solar, ya no para la captación de energía y el calentamiento de los espacios, sino también para evaluar la posibilidad de instalar paneles solares. La verdad es que el proyecto no logró adquirir esta tecnología porque en su momento pues era bastante costosa, pero se hicieron todos los cálculos, las comprobaciones y estos fueron entregados a los usuarios de manera tal que si en algún momento ellos se animaban a incluir la tecnología en su proyecto, pues iban a poder hacerlo. Adicionalmente, pues los ductos y todos los espacios estaban ya pensados para que fuera muy sencilla la instalación de los paneles de manera posterior. Adicionalmente también se pensaba pues en la centralización de un sistema de calderas que pudiera captar y canalizar toda esa energía para el calentamiento de agua, y eso también se incluyó en el proyecto. Entonces el proyecto es fácilmente actualizable a solar. En temas de agua, entonces buscamos también que pues una gestión mucho más eficiente de la cantidad de agua, no solamente de las aguas lluvias, porque sabemos pues que la cantidad de agua lluvia que recibe un espacio pues es variable a lo largo del año, y pues van a haber momentos en que el sistema no va a funcionar de manera más eficiente, pero sí contemplamos, por ejemplo, la recolección de las aguas de las duchas para poder abastecer a los sanitarios de todo el proyecto. Entonces lo que se hizo fue un cálculo de consumo y se dimensionó el sistema de manera tal que de la torre 1, todas las duchas toda el agua de las duchas llega a un tanque de tratamiento de aguas, y luego esa agua pues es repartida para la descarga de todos los sanitarios del proyecto. En términos de ventilación natural, pues entonces los espacios son todos ventilados, porque tienen acceso sobre las fachadas principales, y los cuerpos acristalados pues tienen aberturas, pero adicionalmente, en términos de los espacios que colindan hacia las circulaciones, los ductos tienen una serie de perforaciones que se conectan hacia las perforaciones que tienen los ductos en cubierta. Entonces, este efecto como de chimenea ayuda a que el aire que se queda estancado pues vaya saliendo con mayor facilidad,
por las corrientes de viento que pasan por la cubierta del proyecto, ¿sí? Entonces, en caso tal de que, por ejemplo, las personas no abran las ventanas de sus apartamentos, por diferencia de temperatura, el aire caliente va a empezar a subir hasta el punto en el que va a llegar a las perforaciones que tienen los ductos al interior de los apartamentos, y ya por efecto pues, de termodinámica encubierta, entonces ese aire caliente pues, va a ser evacuado. En el punto fijo se dispusieron una serie de chutes de basura, pero no solamente fueron dispuestos pues para que llegaran todos a un mismo punto en el sótano, sino que desde la fuente fuera posible seleccionar, diferenciar como los tipos de residuos y gestionarlos de una manera mucho más eficaz. Lo único que no se logró pues es con el tema del vidrio, entonces se dispuso pues de un espacio apropiado para ello, pero eso sí hay que bajarlo hasta el sótano. Entonces, cuando se hace el proceso de recolección de basuras, pues ya las personas encargadas de este proceso pues tienen la basura de manera diferenciada. Aquí, por ejemplo, en el sótano podemos ver cómo todos esos ductos pues también pues ocupan una gran cantidad de espacio, pero pues tú puedes ver a la vista y fácilmente identificar como cuáles son todos los sistemas que interactúan en el proyecto y cómo fueron pensados y cuál fue la lógica con la que fue dispuesto. En cubierta, entonces, como les decía, tenemos estos elementos que funcionan como unas chimeneas, en donde tienen, pues, sus aberturas están localizadas de manera tal que las corrientes predominantes de viento ayudan a evacuar el aire, pues, con bastante rapidez. Y adicionalmente, las terrazas, pues, son en su mayoría transitables. Hay unas zonas que son, pues, con pendiente, que no son transitables, pero se configuran una serie de espacios para el uso social, como a distintas escalas, en la cubierta. Como otra de las estrategias que incorpora el proyecto, se tuvo en cuenta el reemplazo de las superficies verdes que pues estaban dispuestas en el lote. Entonces, lo que se hizo fue tratar de reemplazar esa superficie verde que se iba a retirar del lote original y colocarlo en los muros verdes perimetrales del proyecto, en la cubierta y en esa zona transitable de primera planta, con el fin de mantener pues, la biodiversidad, y aparte de estos elementos naturales pues ayudan a mantener las condiciones de confort, a renovar el aire y también al canalizar mucho mejor el agua. Entonces estos son los muros verdes que tiene el proyecto sobre sus fachadas laterales. Para el caso de los espacios comunales, pues como les explicaba, este proyecto consta de 2 torres más un bloque de espacios comunales, donde está la portería, una cancha de squash, unas zonas de lavanderías comunales, los salones múltiples y una zona de spa y gimnasio. Entonces, pues como estrategia arquitectónica lo que se buscaba era como darle continuidad a la superficie peatonal de primer piso y plegar el terreno de manera tal que la cubierta pues mimetizara un poco ese volumen en el paisaje. Como estrategia de implantación, ya que estas actividades que se desarrollan en estos espacios, como hacer deporte, interactuar, tienen gran cantidad de gente y gran cantidad de movimiento, pues se calculó cuál era aproximadamente la tasa metabólica y el nivel de arropamiento que se iban a tener en esos espacios, y dadas las cargas sobre todo de ocupación, pues se consideró disponer este volumen de manera inversa a las torres, es decir, con sus fachadas predominantes hacia norte y sur. Esto evita que las superficies de cristal se calienten de manera excesiva y que ya por la ocupación pues generemos una zona, estar en zona de desconfort con mayor facilidad. Entonces este elemento que se ve aquí a la derecha es acceder por esas escaleras a la cubierta, que es también una zona verde, desde la cual es posible pues, ver las torres y demás, y pues el elemento, como les explicaba, se plega un poco como dándole continuidad a través de esos elementos de escaleras a lo que pasa en esa planta como social. Entonces, bueno, como les explicaba, el proyecto creo que tiene un componente bastante importante pues de superficies verdes que funcionan un poco en reemplazo de todo lo que había antes en el terreno, y da también aporta pues grandes propiedades como estrategias bioclimáticas para el edificio, ya que pues se ubica en fachadas en donde es posible cargar de masa térmica los muros, ya que pues el proyecto está hecho como les dije, en sistemas industrializados, pero también pues estos elementos como un poco más artesanales pues tienen también su razón de ser, ligados por supuesto a la bioclimática.
Entonces aquí les voy a mostrar un video de lo que es el proyecto hoy en día. Y pues ya para terminar, pues lo que les quiero decir es un poco que este ejercicio de Cohouse, pues más allá de ser un ejercicio de diseño, digamos como prototipable o replicable en distintos contextos, creo que es más bien una respuesta que se dio desde la oficina, pues a como todas esas cosas de reflexión que nosotros desde nuestra disciplina como arquitectos pues debemos pensar, ¿no? Como no solamente dar una respuesta habitacional que sea óptima para el constructor, sino también cómo damos una respuesta que sea óptima para el usuario final, cómo pensamos en que el usuario final pues no tiene distintas configuraciones familiares, cómo pensamos también en el medio ambiente, en la gestión de los recursos, en temas, digamos, como el reemplazo de zonas de vegetación, como todas estas cosas deben unirse y articularse y funcionar a manera de sinergia para que un proyecto pues funcione. El proyecto hoy en día pues ya tiene unos cuantos años funcionando y de momento pues todas las estrategias bioclimáticas y de sostenibilidad han sido incorporadas. Yo les agradezco su tiempo, su participación en este seminario, al Consejo también la oportunidad de poder contar este caso de éxito. Los invito muy cordialmente a que visiten nuestra página web y conozcan pues muchos más de los proyectos que tenemos, en donde seguro podrán encontrar cosas también muy interesantes que van por esta línea de la bioclimática y la sostenibilidad, ya que nosotros pues fundamentamos nuestros proyectos en eso. También hay algunos proyectos urbanos en los que pues las estrategias a escala también son bastante interesantes. Así que están cordialmente invitados. Cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, pueden contactarnos a los correos electrónicos que están en pantalla o al número telefónico que está ahí. Y si tienen preguntas, pues con muchísimo gusto los puedo atender en este momento. Natalia, muchísimas gracias. Súper interesante, muy chévere. Creo que son cosas que le dan a uno mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos los invitamos a que hagan sus preguntas. Tenemos en este momento 2 preguntas, entonces te las voy a ir contando y para que las vayas respondiendo. Nos pregunta Claro. Andrés Toro que si el proyecto obtuvo algún tipo de certificación en sostenibilidad. No, no tuvo ninguno, porque este proyecto ya lleva varios años y en ese momento no existían certificaciones, pues por lo menos para Colombia, que fueran mucho más aterrizadas para temas de vivienda, ¿no? Existía LEED, que ha estado siempre, existía WELL, existían, bueno, muchas otras, pero el costo que tenían estas certificaciones, pues era una cosa que no podía, a la que no podían acceder nuestros clientes en ese momento. Nosotros pensamos que proyectos como estos, hoy en día con certificaciones pues mucho más aterrizadas y mucho más destinadas a vivienda, como es el caso de CASA, del Consejo Colombiano o de EDGE, pues abren ya la posibilidad de certificar estos proyectos, porque no tengo ninguna duda de que si eso hubiera existido en ese momento, pues este proyecto estaría certificado. Nos pregunta nuevamente Andrés Toro que si digamos, ustedes han hablado con los usuarios que habitan el proyecto y qué han dicho. Pues como las No, expectativas, es lo que le entiendo de las personas, cómo se han sentido y demás. no, pues digamos que con ellos, con la gente que habita ese proyecto en particular, pues, y otra información que yo les acabo de compartir, que tiene que ver con las simulaciones y las modelaciones energéticas y demás, fue compartida con ellos antes de que accedieran a su vivienda. Entonces, un poco lo que ellos entendieron cuando compraron sus apartamentos, pues eran que iban a acceder a un proyecto que no solamente tenía un muro verde y que por eso tenía el eslogan de sostenible, sino que realmente incorporaba todas las medidas. Y ya en términos de funcionalidad y de operatividad del proyecto, ha funcionado perfecto. La gente entiende pues cómo funcionan, como la razón de ser de los ductos, la razón de ser de todos los elementos y pues no hemos recibido ni una sola queja. Gracias. Bueno, dice Sebastián Uribe que en primera medida, pues una felicitación por el proyecto, que es muy interesante. Y la pregunta que nos dice es respecto a los muros verdes, si se tuvo en cuenta vegetación de bajo consumo de agua o artificiales, ya que como es sabido, este tipo de elementos consumen bastante agua e iría un poco en contra del concepto de sostenibilidad. Por supuesto. No, mira, nosotros pensamos en vegetación que tuviera un consumo, pero adicionalmente, no sé si lo mencioné dentro de la presentación, pues el proyecto tiene un sistema de captación de aguas, no solamente de las duchas, sino también de aguas lluvias. Entonces, estas aguas son tratadas y se reparten
a los sanitarios y también algún porcentaje de esa agua se utiliza para riego. Entonces eso pues también fue pensado de esa manera para reducir un consumo de agua. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Bueno, pues al momento no tenemos más preguntas. No sé si de pronto a alguien pues le falte preguntar algo. Si quiere hacer la pregunta, pues tenemos como unos segunditos para que lo pueda hacer. Quería comentarles, Natalia, tú nos puedes compartir la presentación para podérsela enviar a los asistentes al webinar. Sí, por supuesto. Listo, para que porfa nos las envíes y se las compartimos. Ah, bueno, acá nos llegó otra pregunta que es de Daniel Gutiérrez. Te pregunta que si sabes cuál es el porcentaje de ahorro aproximado de agua potable que se planteó desde la idea de la reutilización de aguas lluvia y gris. Pues como te decía, la verdad es que no tengo la cifra exacta en este momento, pero sé que todos los sanitarios son abastecidos con agua tratada, o sea, con agua recolectada y tratada, como lo decía, las duchas, y del aguas lluvias. Pues la verdad es que la cifra exacta no la tengo. Quizás me atrevería a decir que cerca de un 40%, pero si él me quiere escribir a mi correo, con muchísimo gusto le podría pasar el dato exacto de cuánto fue la reducción en consumo. Perfecto, Daniel. Si quieres escribirle a Natalia, el correo está ahí, sostenibilidad@571, para que pues aclares precisamente esa duda. Nos pregunta también Andrés Toro que si se subieron mucho los precios con respecto a una construcción tradicional. No, no, porque precisamente pues el proyecto fue pensado como en una integridad total, ¿no? Yo pienso que en muchas ocasiones esos sobrecostos en medidas pues de sostenibilidad o medidas sobre todo lo que tiene que ver con vegetación y sistemas de captación y demás, pues no son amortiguables por las constructoras porque no se piensan, uno, desde el principio, y dos, como un complemento de todo lo demás. Entonces, al nosotros tratar de reducir costos en otras cosas como el sistema constructivo, como, bueno, la ocupación en el lote, con otras variables, pues logramos que todo fuera totalmente asequible y el proyecto se vendió bastante rápido. Entonces, pues en este caso puntual, como fue pensado todo desde una integridad que incorporaba la sostenibilidad, no se incurrió en ningún gasto significativo por encima de lo previsto. Nos pregunta Sebastián Uribe que si debido a las condiciones climáticas de la zona, ¿cómo se controla la temperatura en las noches para que con la ventilación natural los espacios no sean muy fríos? Para que con la ventilación, ¿qué? Natural, los espacios, ¿qué? ¿No se No sean muy fríos. Bueno, pues es que nosotros hicimos las modelaciones de confort también para asegurarnos de que así fuera. Entonces, el sistema, pues claro, digamos como hay dos fachadas que son bastante permeables por donde entra gran cantidad de aire que va a enfriar los espacios interiores, que son la fachada pues, que tiene cristal, pero adicionalmente son las fachadas que tienen captación. Entonces, al hacer digamos como la estrategia combinada, lográbamos minimizar eso. Y al tener también pues gran masa térmica en los muros laterales del proyecto, pues mitigábamos esa condición. Adicionalmente, el proyecto pues sí tiene una ventilación natural constante, como lo explicaba con las chimeneas, que es más bien evacuando y no inyectando frío a los espacios interiores. Esa inyección de frío que viene con la ventilación para los apartamentos simplemente se daba de manera manual por apertura de ventanas. Entonces, no sé si ahí de pronto hubo como una confusión, pero entonces nada, simplemente era pues los usuarios cierran sus ventanas en la noche y lo que nosotros garantizamos es que se va a estar como evacuando el aire que se va recalentando durante el día, sin necesidad de que esto pues lleve a mayores pérdidas pues del calor acumulado y que en últimas es necesario durante la noche. Nos pregunta Iván Ramos, ¿qué estrategia o de qué manera promocionaron el proyecto teniendo en cuenta que es algo fuera de lo común? Bueno, el proyecto tuvo una estrategia comercial que decía EcoHouse, un proyecto verdaderamente sostenible. Entonces, pues nosotros desde la oficina desarrollamos una serie de, ¿cómo se dice? Como de material promocional. Hemos apoyado en muchísimos de los proyectos que desarrollamos en la oficina, pues con la elaboración de ese material. Y ese material no solamente pues tenía que ver con los típicos planos de ventas y las isométricas y los renders y no sé qué, sino pues también nosotros hicimos unas fichas un poquito más técnicas en donde explicábamos pues cómo funcionaban esas medidas, por qué iban a ser buenas, por qué iban a reducir el consumo, por qué valía la pena vivir en ese proyecto y por qué ese proyecto, por ser sostenible, verdaderamente sostenible, iba a diferenciarse de los demás. Y con el tema, pues ya directamente con nuestros clientes constructores, pues también ha sido un proceso como de
de irles enseñando, decirles, venga, no, es que si usted aplica estas medidas, no solamente va a vender su proyecto mejor, sino va a hacer su proyecto bien hecho, va a ser un proyecto que va a ser bueno para sus usuarios, usted va a contribuir a la generación pues de una conciencia colectiva mucho más arraigada a estos temas. Entonces pues ha sido un poco como una incorporación de todas esas estrategias, un tema pues sí como de enseñanza y de predicar que pues por qué la sostenibilidad es importante y por qué no es más costosa y por qué sí vale la pena, pero también ha sido un tema pues bastante técnico como de mostrar los cálculos, de enseñar nuestras simulaciones, de decirle al comprador, que yo siento que eso es algo que pues para nosotros ha sido muy valioso, de cómo aterrizamos ese concepto, esos conceptos que son a veces tan técnicos, tan de datos, tan de números, pues a la gente, ¿no? Entonces hemos apoyado también esos procesos y yo creo que esa estrategia como articulada entre el constructor, los clientes, pues un poco de apertura de conciencia, más las actividades que hacemos nosotros y el material que producimos como a distintas escalas de conocimiento, pues fue lo que hizo que el proyecto se pudiera vender y pues ahí está, y sigue funcionando. Gracias, Natalia. Nos pregunta Carolina Balbuena que si el único software utilizado en el diseño bioclimático es Ecotec. No, en ese momento usamos Ecotec porque pues este proyecto ya tiene unos años y aún Ecotec no estaba incorporado en otras herramientas, pero nosotros solemos usar más. Utilizamos Design Builder bastante, utilizamos Ecotec, algunas de las herramientas de Insight 360, no sé qué otro ahora hemos usado en ese momento, pero bueno, en principio sí, Ecotec más Design Builder más otros tantos. Nos pregunta Iván Ramos, ¿cuál fue la estrategia para el ciclo de vida del proyecto pensándolo en los nuevos sistemas implementados? ¿Cómo así? En los nuevos Ah, sistemas, o sea, como en el uso de los temas de tratamiento de agua y demás, me imagino. creo que sí, sí, se refiere a eso. El ciclo de vida del proyecto pensándolo en los nuevos sistemas implementados. Bueno, Sí. pues nada, nosotros pensamos pues que el proyecto, los proyectos que incorporan medidas de sostenibilidad y de gestión de recursos, de residuos, perdón, y también pues de recursos naturales, lo que necesitan es tener pues muy claro que deben tener unas fases de mantenimiento preventivo durante el ciclo de vida de uso del proyecto. Entonces, eso también es una de las cosas pues que hacen parte como de esa enseñanza, ¿no? Entonces pues el proyecto está pensado para que de manera periódica pues se haga mantenimiento a todos estos sistemas y se vayan verificando y vayan funcionando. Y adicionalmente pues si ya la pregunta iba más como al término de dimensionamiento, pues el proyecto los sistemas fueron dimensionados para poder abastecer, digamos, como al edificio en su capacidad máxima y que pudieran mantenerse durante determinado tiempo. No sé si la pregunta iba por ahí, si no, Sí, pues quedó. sí, Sí, era sí, iba por por ahí. ciclo de vida, está bien. Listo, perfecto. Y la última pregunta que nos hace Sebastián Uribe es que si crees que este tipo de iniciativas pueden ser replicables a viviendas de estrato medio e incluso de interés social. Y ahí pues te Pues, interfiero un poquito ahí con el tema de la certificación Casa Colombia. eh, pues, a ver, yo los invito a que visiten la página web de la oficina, no solamente como en temas de propaganda un poco, pues, y sí, pero también porque nosotros hemos desarrollado proyectos de vivienda de interés prioritario, o sea, ni siquiera Ujú. vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario con medidas de sostenibilidad. Entonces, eso creo que responde la pregunta. Yo creo que la sostenibilidad, la conciencia ambiental, la bioclimática, todas estas medidas son escalables a todo tipo de proyectos, desde la instalación efímera en la esquina hasta el macroproyecto que ocupa 3 manzanas. Yo pienso que todas estas cosas son escalables y que esas pequeñas como innovaciones que uno puede desarrollar en un proyecto, en última son las que brindan pues la posibilidad de incorporar las medidas. Entonces, la respuesta es sí, yo pienso que esto es escalable a todo tipo de proyecto, es viable en todo tipo de proyecto, pero requiere ingenio en diseño, requiere ingenio constructivo, requiere un tema pues de capacitación y requiere sobre todo, por encima de todas las cosas, pensarlo desde el principio. Si estas medidas son incorporadas y son como estas reflexiones que yo les compartí hoy y otras tantas, son pensadas desde el principio de un proyecto, es posible desarrollarlas. Entonces, pues si tienes interés, alguna duda, en el home de la página de nosotros hay una categoría que se llama vivienda económica. Ahí puedes encontrar algunos proyectos de vivienda de interés social e incluso vivienda de interés prioritario y tienen pues muy explicado como cuáles son las medidas de sostenibilidad y bioclimática que fueron implementadas en esos proyectos y creo que eso puede también
responder a tu pregunta con proyectos que ya se han construido. Sin embargo, si tienes alguna otra duda, pues nada, me pueden contactar a través de ese correo electrónico y yo con muchísimo gusto les contesto todas sus inquietudes. Muchísimas gracias nuevamente, Natalia. Muchísimas gracias a todos los asistentes y para finalizar quiero como comentarles un poquito acerca de la agenda de capacitaciones que tiene el Consejo para finalizar el año, que tiene que ver con todo lo que justamente nos has hablado y nos has contado en el webinar de hoy, Natalia. Tenemos un taller de introducción al sistema de certificación WELL, que es el sistema de certificación pensado en la salud y en el bienestar de las personas. Se realizará el 9 de noviembre y se va a hacer en Bogotá. También tenemos un taller de incentivos financieros para proyectos inmobiliarios sostenibles. Entonces, pues ahorita con todo el tema de los incentivos financieros para proyectos que quieran ser sostenibles, tanto a nivel de vivienda como a nivel de oficinas o de edificios, estos ya tienen unos incentivos financieros por parte de la banca y por parte del gobierno. Entonces, en este taller vamos a ver cómo se aplican a esos incentivos. Vamos a tener también un curso virtual de modelaciones energéticas del 19 al 27 de noviembre, el curso de formación profesional LEED, que pues Green Associate, que prepara a los profesionales que quieran capacitarse en este sistema, no solamente para obtener su credencial, sino también para conocer acerca de este sistema y de cómo manejarlo y cómo trabajarlo y cómo incorporarlo a sus proyectos. Este mismo curso también lo tenemos de LEED, curso de LEED también está para Medellín y inicia en las dos ciudades del 20 al 29 de noviembre. Tenemos también el curso de formación profesional LEED en Cali del 23 al 1 de diciembre y pues aquí aprovechando el tema, tenemos el curso especializado profesional Casa Colombia. Casa Colombia es el sistema de certificación colombiano para la vivienda tanto de interés social como prioritaria. Entonces, pues es un buen curso para que las personas que están interesadas en generar vivienda sostenible, pues puedan dar sus primeros pasos en este curso que se realizará el 30 de noviembre en Bogotá. Y como último tenemos el curso virtual de auditorías energéticas. Entonces, pues nada, invitarlos a que visiten también la página web del Consejo Colombiano y conozcan esta oferta de capacitación. Muchísimas gracias, Natalia, por tu ayuda, por tu explicación. Excelente proyecto, felicitaciones. Y pues nada, súper chévere poderlo mostrar y poderlo difundir a través de los medios de consejo. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para compartir pues estas experiencias y espero que también motivar a otros pues a incorporar los temas de sostenibilidad, no solamente en sus proyectos, sino como en su día a día. Así que nada, muchas gracias y espero poder encontrarme con ustedes muy pronto. Listo, aquí tengo como varias personas que pues los felicitan, Marta, Ángel Quintana, Andrés Toro, Jesús, que te envían muchas felicitaciones por el proyecto. Muchas gracias a todos y les estaremos enviando la presentación la próxima semana, lunes o martes, para que tengan ahí sus memorias. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.